días, yo soy Tessy y este es mi canal. Hoy les traigo la primera reseña de este canal y es sobre una trilogía que me robó el corazón y que me tuvo tan pero tan obsesionada que no pude dejar esos libros ni un segundo. Literalmente me lo lleva casi que hasta bañarme. Estos libros son la trilogía del ciclo aureliano de Rosaria Munda. El primer libro es Fireborn, el segundo es Flamefall y el tercero es Furisome. Actualmente nada más está traducido al español Fireborn, pero ya están publicados los tres. ¿Y saben qué? Para que a mí me guste un libro de fantasía necesito que tenga mucho drama, necesito que haya intensidad, necesito que esté tan bien escrito el mundo, que a mí me saquen de mi realidad, imbuirme completamente en la historia y vivirla junto con los personajes. Que esté bien construida, que tenga lógica la trama y también que los personajes sean reales, que se equivoquen, que se enamoren, que tengan celos, que aprendan y que se desarrollen. Ya saben, esa clase de historias que te hacen querer saber más hasta que de repente ya no hay nada y entras en una crisis existencial. Esta es una fantasía política donde sí hay dragones. Si están buscando romance lo van a tener a partir del segundo libro, pero en subtramas porque no es la trama principal. Aunque el romance es importante por las decisiones que toman ciertos personajes y para el desenlace de esta trilogía. Como advertencia, en este libro se tocan temas delicados de muchos tipos que son bastante reales, que creo que es algo que hace que tú tengas más empatía y que en algunos momentos te duela mucho más la historia, pero a mi parecer es la clase de cosas que hacen que puedas disfrutar más el libro y también tenga más coherencia. Por acá les voy a dejar como las advertencias de los temas que tocan. Este libro se puede leer a partir de los 17 años, así que no es nada explícito y obviamente tampoco tiene nada de spicy. Vamos a encontrar en cada uno de estos tres libros sin spoiler, no les voy a contar la trama. En el primer libro tenemos, como en todas las sagas o inicios de trilogías, la introducción a esta historia, cuál es la situación política, cuál es la situación social, ya que en este país se encuentran en una situación post una revolución en la que muchas cosas han cambiado y otras están como en construcción. Aquí conocemos a nuestros personajes principales, tenemos el pop de Lee y el pop de Annie, que su relación es bastante compleja porque, y esto lo van a saber al inicio del libro, así que no es un spoiler, Annie es hija de unas personas que eran como muy pobres, que eran considerados sirvientes, y Lee, por otro lado, es hijo de unos que se llaman Dragolords, que son las personas con el máximo poder en ese país y que eran los únicos que podían ser jinetes de dragones. Pero también ellos gobernaban de una manera brutal y muy violenta, que fue justo lo que ocasionó que pues se diera toda esta rebelión por parte de las clases trabajadoras y algunos nobles. Sin embargo, tenemos que el papá de Lee, en un momento como de recesión, en un momento de necesidad en la que toda la población se encontraba con escasos recursos, hacía una actividad que era básicamente que iba a las casas de los granjeros, a las casas de los que eran agricultores y les decía que les dieran toda su comida absolutamente y que ellos la iban a repartir como ellos creyeran. Obviamente lo que hacía la gente era que como que tenía un guardadito por cualquier cosa, ¿no? Para garantizar que su familia estuviera bien. Sin embargo, cuando descubrían esto, los Dragolords o las personas que iban a recoger los alimentos regresaban y les tenían que dar una lección para que no se volviera a repetir y les dieran absolutamente toda la comida. Y en este caso le tocó vivir la lección a Annie y a su familia. Lo que hizo el Dragolord fue básicamente que desvió a la familia de Annie y la dejó viva y la hizo verlo todo nada más para que le contara a toda la otra población lo que había vivido y fuera como una lección para la población. Brutal, totalmente. Poco tiempo después llega la rebelión o la revolución. Le aplican algo muy parecido a la familia de Lee, en el que él también es el único que sobrevive de toda su familia, porque no consideraban que sería bueno que dejaran a nadie de los Dragolords con vida, pues para evitar que luego regresaran a pedir, ¿no? A pedir su poder o su derecho de nacimiento, porque así lo creían ellos. Ellos se creían una raza superior y se creían que eran los únicos que eran merecedores de dragones y de poder. Así que en este libro vemos que Lee y Annie, los dos huérfanos, terminan en el mismo orfanato. Y ya que Annie era molestada por ser de baja cuna y por ser muy callada, muy reservada, Lee se convirtió en algo así como su protector. Entonces no se separaban jamás de la vida, estaban todos los días juntos y se cuidaban el uno al otro. Y así es como ellos crecieron juntos, medio sí sabiendo de quién eran hijos y cuál era la situación tan difícil que había pasado entre ellos, pero pues no lo aceptaban porque al final
el presente tiene más peso que el pasado en algunas ocasiones, y ellos siendo niños, pues era el caso. Podemos ver cuál es la personalidad de los personajes, podemos ver cuáles son sus objetivos, cuáles son sus ideales y cuáles son sus metas. Y también, básicamente, el primer libro se centra en un torneo para ver quién va a ser el suprajinete, o sea, como que el comandante máximo de los jinetes de dragones. Y Annie y Lee llevan un examen que les da la posibilidad de convertirse en jinetes de dragones. Cada uno es elegido por un dragón y ambos entran a este torneo. Son los prospectos más fuertes para poder llegar a ser suprajinetes, o sea, los comandantes de todos. Entonces, básicamente vemos que es estos enemies que pasan a ser amigos, ¿no? De la infancia y luego llegan a esta escuela de jinetes y ahora son rivales, pero a la vez siguen siendo amigos. También podemos ver que en este país que se llama Calliopolis, sí hubieron Dragolords que lograron huir y salvarse con algunas familias y se fueron a una isla cercana que se llama Norcia. Ellos lo que hicieron fue básicamente conquistarla, llegar a un tipo de acuerdo con el rey de ese lugar y hacer a toda la población de Norcia los sirvientes de los pocos dragolords que llegaron a ese lugar porque tenían dragones. Entonces deja de llamarse Norcia, se llama Nifiros, y es así como surgen conflictos entre Nifitos y entre Calliopolis, porque los dragolords que ya tienen dragones y que se han estado preparando toda su vida, me parece que fueron como 10 años, para ser jinetes, quieren reclamar lo que consideran que es suyo de nacimiento y volver al régimen en el que se encontraban antes. Entonces, básicamente en eso gira el conflicto, en el torneo del suprajinete y también de estos conflictos entre Níufitos y Caliópolis. Luego nos vamos al segundo libro y aquí es donde todo se empieza a complicar porque vemos que no nada más es el conflicto que existe entre Calliopolis y entre Níufitos, sino que también dentro de cada uno de los países, como en el mundo real, existen muchos conflictos internos que tienen muchas consecuencias, tanto en la vida de Annie como Lee, como en la vida de la población en general, ¿no? Aquí vemos crecimiento personal de los personajes, vemos que hay muchos secretos que son secretos hacia Annie y hacia Lee, incluso entre ellos. Vemos que aquí surgen dilemas morales, que se empiezan a cuestionar muchas cosas de cómo fueron educados y qué es lo correcto, que no necesariamente es lo que les dicen que se debe de hacer. Aquí nos agregan un nuevo puff al de Annie y el de Lee, que es de Griff, que es un sirviente de los Dragolords en Newfitos. Podemos ver su perspectiva de lo que él vive como un sirviente de estos Dragolords, que nos hace entender lo que vivían en Calliopolis cuando ellos estaban en el poder. Al final, la persona que termina siendo suprajinete hace que las personas de Norcia o Neofitos empiecen también a cuestionarse muchas cosas y empieza a surgir cierta esperanza y que se convierta en un símbolo de libertad también para estas personas. Como que todo se empieza a mover a raíz de el resultado de este torneo. Lo que me gusta mucho de este segundo libro es que ya no hay momentos flojos. No hay ningún momento en el que tú digas, es un capítulo puente. No, no, no. Ese es golpe más golpe más golpe más golpe. Pasan muchas cosas a muchos personajes, pero todo se maneja de una forma muy bien construida y tan orgánica que no te das cuenta y ya terminaste el libro. Se siente como que llega un momento en el que alguien le pega una ficha de dominó y ¡fum! ¡Fum! Se empiezan a ir. El tercer libro, que es Horizon, es bastante más pequeño que los dos primeros libros y es porque básicamente es el desenlace de esta historia. Vemos las consecuencias de las decisiones que tomaron los personajes desde el libro 1, pero también vemos que se ven obligados a tomar nuevas decisiones con consecuencias que pueden ser catastróficas, como también pueden ser muy buenas, tanto para Neofitos como para Calliopolis. Hay muchos sacrificios de muchas partes. Seguimos viendo un poco estos dilemas, ¿no? Son muy jóvenes, entonces también es como empezarse a cuestionar el ¿realmente nosotros queríamos vivir todo eso y tener tanta responsabilidad a nuestros 17 añitos? No les voy a mentir, se llora mucho. Creo que yo perdí la cuenta de cuántas veces lloré. Hay momentos muy intensos, hay momentos muy emotivos, pero definitivamente vale la pena cada letra y cada palabra de ese libro. Em, Algo que me gusta es que como la trama principal es la de fantasía política justamente y todo este desarrollo entre los países, vamos a decirles,
Tenemos muchas subtramas que son importantes. A partir del segundo libro empezamos a ver un poco de romance entre Lee y entre Annie, que, o sea, se sabe que es para dónde vas, pero más específicamente la relación romántica o la subtrama más de romance que hay en este libro es entre Griff y un chico que se llama Dilo, que es algo así como un romance prohibido, porque Dilo es parte de los Dragolords y Griff es parte de los sirvientes. Entonces, como los Dragolords se sienten que son de, la raza más fuerte, los merecedores de todo lo que existe en este mundo y que todos tienen que besarle los pies, pues obviamente no les pasa ni por aquí la idea de que uno de ellos se puede enamorar de un sirviente, pero eso pasa y esta relación es muy importante para cómo termina la historia. Básicamente de esto tratan los libros. El final no es un final de cuento de hadas. No todo sale bien por la Rosa de Guadalupe ni el amor gana al final. Sí hay personajes que tienen un final feliz, hay personajes que tienen finales agridulces y hay personajes que tienen un final feliz a su manera, que no es como lo convencional, más que tienen algo de romance, pero sí que valen la pena los tres. Yo le di un 5 de 5 a esta trilogía, se me hizo maravillosa, me tenía enganchada completamente y obsesionada con saber qué iba a pasar. La recomiendo mucho. Si ustedes quieren empezar a leer en inglés, es un muy buen libro. Si tienen un nivel como B1, B2, háganlo. Háganlo porque como pueden leerlo a partir de los 17 años, la verdad es que está muy sencillo de leer y se siente diferente leerlo en el idioma original. Dejo ahí la recomendación, ojalá que lo lean y si lo leyeron ya, díganme ustedes qué les pareció, si les gustó tanto como a mí o si les dejó que desear. Esto fue todo por hoy. Mi nombre es Valkyria Lectora en todas mis redes y síganme para más contenido de libros. Bye bye.